Bienvenidos a Virbac Contigo, el podcast veterinario que te acompaña en tu formación. Hola a todos y bienvenidos al cuarto y último episodio de esta serie de podcast del Virbac Contigo. Hoy nos adentramos en el apasionante mundo de la neurorehabilitación, una especialidad que combina grandes retos y que, como dice Marina, pueden sentirse como auténticos milagros. Una vez más nos acompañan Eva Vidal y Marina Gonzalo, expertas veterinarias en fisioterapia y rehabilitación veterinaria. Gracias por estar aquí de nuevo, es un placer teneros en el podcast una vez más. Gracias por invitarnos. Antes de adentrarnos en los detalles, me gustaría que nos ayudéis un poco a entender el concepto desde vuestra perspectiva. ¿Cómo definiríais la neurorehabilitación y qué la hace tan especial dentro de la fisioterapia? Buena pregunta. La neurorehabilitación, bueno, es la rehabilitación que aplicamos a aquellos pacientes neurológicos. Puede haber muchos tipos de pacientes neurológicos, pero la gran mayoría van a ser animales que tienen problemas de movilidad porque el sistema nervioso ha tenido alguna lesión, no funciona correctamente. Yo creo que aquí lo que es como la magia de la neurorehabilitación es que siempre pensamos que el sistema nervioso es algo muy estático, ¿no? Lo estudiamos como la médula espinal pasa por aquí, el encéfalo está aquí, los nervios son estos y ya está, esto está ahí, no se mueve, igual que los huesos. Y la diferencia es que el sistema nervioso tiene una capacidad que se llama neuroplasticidad, que es súper adaptable. Es como plastilina, tú lo puedes moldear en función de los estímulos que tú le vayas a dar, vas a potenciar que unos caminos neuronales, unas neuronas que funcionen de una manera u otra, y es eso lo que nosotros trabajamos en la mayoría de casos de neurorehabilitación y que nos permiten obtener resultados que si lo pensases desde un punto de vista estático pensarías que no pueden suceder o que cómo va a pasar, ¿no? Y es a través de que nosotros trabajamos junto con el sistema nervioso, le damos las pautas de lo que queremos que suceda y él se encarga de que suceda. Genial. ¿Cuáles son las patologías neurológicas más frecuentes con las que os encontráis aquí en el CRAR? Bueno, pondría también un poco la diferencia entre las posquirúrgicas, aquellas que son traumáticas y que han requerido una cirugía, como sería la hernia discal, ya sea la hernia discal por extrusión discal toracolumbar, la más frecuente. También tenemos hernias extrusivas cervicales, pero en mayor medida, yo casi que diría la toracolumbar es la más común. Luego tenemos el manejo conservador de las hernias discales, más bien protrusiones, ¿vale? Que estas no siempre suelen requerir cirugía y van bastante bien con rehabilitación. Las estenosis lumbosacras, la famosa cauda equina, estas también las manejamos mucho con rehabilitación. Estas yo creo que serían un poquito las más frecuentes. Y luego en menor medida a veces tenemos también avulsiones del plexo braquial por atropellos, etc. Estas también son muy chulas de rehabilitar. A mí me gustan mucho. Sí. Pongamos un ejemplo práctico, si os parece. Un perro con una hernia discal que has comentado recién operado. ¿Cómo suele ser su recuperación y qué debe esperar el tutor durante el proceso? Creo que aquí también es muy importante desde el primer momento establecer unas expectativas con el tutor, igual que habíamos hablado con los casos ortopédicos de donde partimos, ¿no? ¿Qué grado de afectación neurológica presenta ese animal justo después de la cirugía? Y ya parece que en las primeras horas, días hay una recuperación, tenemos sensibilidad, no tenemos sensibilidad, cuál es el examen neurológico que presenta, y eso es lo que nos va a dar pistas de un poquito esto tiene pinta de que va a ir bien, ¿no? Tiene un pronóstico más favorable de recuperación de marcha, o si, por ejemplo, no hay sensibilidad profunda, bueno, no hay que desesperar, que para eso estamos aquí, pero el pronóstico va a ser un poquito más reservado. Les intentamos explicar que normalmente las primeras semanas es cuando van a haber una evolución más rápida, es como que hay los cambios más espectaculares, ¿no? De no moverse a empezar a moverse, de no levantarse a de pronto empezar a dar algunos pasos. Y luego a medida que nos alejamos de la fecha de cirugía o la fecha en que ha habido esta lesión aguda, normalmente estos cambios suceden más despacio. Y a veces la gente, bueno, los tutores se frustran un poco porque dicen... Se ha estancado, ¿no? Claro, se ha estancado porque al principio veíamos cambios día a día o semana a semana
y ahora, ostras, llevamos 2 semanas que prácticamente estamos igual. Es como, bueno, espera, es que esto ya es lo que esperamos, ¿no? Y bueno, pues... Y aquí es donde van las mejoras sutiles, ¿no? Mm. Vale, pero ¿se llega a rascar el oído con la pata trasera? Ay, no, pero veo que empieza a hacerlo. Bueno, esto es un cambio. O mira, ahora me he fijado de que antes siempre le gustaba subirse sobre el pollete para ladrar a las palomas y ahora veo que empieza a tener algo de fuerza para hacerlo. Bueno, pues eso es un pequeño cambio, obviamente. No sigue yendo pues paraparético o así, pero eso es un pequeño cambio que antes no hacía. Entonces, prestar detalle a esas pequeñas mejoras creo que Mm. también hace que vean que hay una evolución en ese sentido. Sí, y a veces también nos pasa, ¿no? Cuando llegan que el animal no camina, no está ambulatorio y te dicen, y tú les dices, bueno, pueden quedar déficits, aunque recuperemos la marcha. Y dicen, bueno, a mí me da igual que camine raro, pero que camine. Entonces consigues que camine, entonces van subiendo las expectativas, ¿no? Ostras, ya camina, pero es que de la derecha sigue Aún arrastrando la un tuerce un poco o va poco. un poquito atáxico y tú piensas, bueno, recuerda lo que me dijiste el primer día, que evidentemente vamos a trabajar para mejorarlo, ¿no? Pero que como ven que hay una progresión, a veces, pues claro, entonces las expectativas van subiendo de hasta dónde queremos que llegue este animal. Claro. ¿Qué tipo de terapia soléis utilizar en pacientes neurológicos? A mí me gusta mucho utilizar láser terapia por el efecto en la bioestimulación directamente en la mitocondria, que es a nivel del sistema nervioso, es cómo funcionan mejor las células nerviosas. Entonces, como el láser tiene un efecto directo sobre la activación sobre la actividad mitocondrial, el láser a mí me gusta mucho utilizarlo. También yo estoy implementando mucho en todos los casos que no tienen sensibilidad. Yo utilizo mucho acupuntura. Para mí marca bastante la diferencia. De hecho, hay estudios también con con electroestimulación, que cuando utilizas diferentes puntos con electroestimulación puedes favorecer mucho la recuperación en estos casos. Am, Y muy sí, importantes los ejercicios activos, exacto. ¿no? Al final quieres que un animal vuelva a caminar o mejore su manera de caminar, vas a tener que practicar ese caminar, ¿no? A veces sí que hacemos muchas terapias que evidentemente nos ayudan, pero hay también que dar ese input al sistema nervioso, lo que decíamos antes de la neuroplasticidad, Ujú. hay que darle la señal de qué es lo que queremos. Yo quiero que esta extremidad vuelva a moverse bien, quiero que vuelva a caminar, pues eso lo tenemos que trabajar, es una de las bases también. Sí, 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 sí. Y enseñamos a los dueños a los tutores a cómo hacerlo en casa, pero también a mí siempre me sorprende para bien los casos neurológicos porque da igual el input que tú le des, que si tú le estimulas a que haga ese movimiento, al final, de alguna forma u otra, el cuerpo busca la manera de intentar conseguir esa conexión. Entonces, si tú no le enseñas que para caminar tiene que hacer una flexión de una extremidad y extender la otra, si tú eso no lo practicas, quizá lo acaba haciendo, pero de forma un poco aleatoria y quizá de una forma de que a ti te gustaría que lo hiciera. Entonces, instaurarlo ya desde el primer momento es importante, siempre y cuando controles mucho también el reposo. Pero aquí voy, hay perros que acaban de ser operados, obviamente hay que mantener un reposo, pero ya hay que empezar de que sea ponerlos por segundos de pie, en postura de standing, ya sea con arneses, ya sea con pelotas para que no soporten peso, que esa espalda no sufra, pero recordarles que esa es su postura de estar de cuatro patas, porque si no, esa musculatura no se va a activar, no se va a trabajar y ese estímulo de, oye, que esta es mi forma natural de estar de pie, si no se lo enseñas, difícilmente lo conseguirá rápidamente de nuevo hacerlo. ¿Qué casos son como los más agradecidos para esta rehabilitación o qué casos es más un reto para vosotras? Los casos de hernia discal aguda, estas extrusiones típicas de tekel, bichón maltés, algunos bulldogs, am, depende de la gravedad de la lesión, pero en general son pacientes que responden muy bien a la rehabilitación. En cambio, a lo mejor lesiones neurológicas más crónicas, como estas protrusiones típica de pastor alemán o estas estenosis lumbosacras, a medida
suele costar más, ¿no?, ver estos resultados porque tenemos ya una lesión muy establecida, el tejido nervioso está muy dañado, ha perdido ya gran parte de su capacidad esta de neuroplasticidad y de reponerse a las lesiones, y entonces a veces pues cuesta más obtener resultados. Y habéis comentado que en casa también recomendáis hacer ejercicios. ¿Qué tipo de ejercicios? Pues sobre todo son ejercicios de cambios posturales, de enseñarles si el perro, por ejemplo, aún no es capaz de... Perro o gato, que también los gatos, pobrecicos míos. Pero si el animal todavía no es capaz de mantenerse en una postura de cuadrupedia por sí mismo, pues les enseñamos, pues mira, cógete, si es un perro pequeño, pues encima de una mesa te pones un tapete que no resbale y con la ayuda de otra persona, pues lo mantenéis de pie encima de este tapete a 4 patas, corrigiendo muy bien la postura y por algunos segundos vamos haciendo cargas de peso, estimulación en la punta de la cola, movemos un poquito las patitas como si estuviese andando, hacemos algunos rebotes, todo para activar un poquito la musculatura que está entre las vértebras, que articula entre ambas vértebras, y así vamos trabajando los multífidos, esta musculatura más postural, postura más específica, que no hay tanta activación, pero que va haciendo una tracción sobre estas vértebras y va empezando a trabajar este disco y va trabajando como debería ser. Esto sobre todo, movilizaciones pasivas de las piernas, de las extremidades que no están en este momento ambulatorias, que no se están moviendo, para que no pierdan rango de movimiento articular. Y luego, por ejemplo, muchos masajes si es una hernia toracolumbar, pues en las delanteras, ¿no? Pues suelen recibir toda la carga de peso. Entonces, pues relajar esa musculatura, masajes suaves, es un poco como lo básico. Sí, sí, es muy importante en los pacientes neurológicos todas las pautas para casa porque es todos esos inputs, todos estos estímulos que le vamos a estar dando al sistema nervioso a lo largo de los días, más allá de las sesiones que podamos hacer aquí, que evidentemente trabajaremos de forma más intensiva y más focalizada, ¿no? Pero que fuera de aquí ese sistema nervioso siga recibiendo información de lo que tiene que hacer. Es una parte importante. De hecho, en la neurorehabilitación, o como se trabaja en medicina humana, trabajan más en ese sentido, ¿no? De estimular durante todo el día al sistema nervioso de esta forma. Entonces, pacientes con... Ay, perdón. Pacientes de accidente cerebrovascular o con lesiones de médula están ingresados durante todo el día haciendo por tramos pequeñitos, pero van haciendo neuroestimulación. Pues por la mañana hacemos actividad, luego al mediodía hacemos terapia de campos magnéticos, luego al mediodía piscina, luego tal, vas dando, dosificando de poquito a poco, pero vas estimulando constantemente al sistema nervioso. No sirve de nada estimularlo durante una hora a tope y que luego en casa no se haga absolutamente nada, porque no funciona así la fisiología. De hecho, voy a poner un ejemplo. Tú, cuando estás empezando a conducir y estás allí con en la mano en las marchas, el volante, mirando con los retrovisores, tal, estás como a 1000 cosas y tu cerebro ahí está consciente de todas las cosas, y dices, ¿cómo voy a hacer esto de forma fácil? Y llega un momento, cuando ya llevas pues varias veces conduciendo, que ya todo ese movimiento lo has automatizado. ¿Por qué? Porque al final tu sistema nervioso ha creado esas interconexiones entre el aspecto visual, entre la movilidad, etcétera, y todo lo que tienes tú que chequear, todo eso lo ha automatizado, y todo ese ejercicio se hace ahora de forma mucho más rápida. Pues así es como funciona el sistema nervioso. Si tú solo conduces, te sacas el carnet y conduces una vez en tu vida durante un año, pues la próxima vez que te vas a poner te va a seguir costando. Pues es un poquito así como trabaja. Está muy claro el ejemplo que has puesto. ¿Ves? Os hago la misma pregunta que os hice en el episodio del paciente ortopédico. ¿Cuándo sería el momento ideal para que un cirujano os derive un caso neurológico a vuestro equipo de rehabilitación?
Yo creo que aquí en aún este caso, con más ímpetu que antes, insisto en que es lo antes posible para empezar a dar estos estímulos exacto. al sistema nervioso. De hecho, a veces no hace falta ni que lleguen aquí para empezar a trabajar con esta rehabilitación, ¿no? Un postquirúrgico de hernia discal que está ingresado los primeros días, pues para control del dolor, para controlar, por ejemplo, si vacía bien la vejiga, si no. Muchas de estas pautas, movilizaciones pasivas, un poquito de estimulación en las extremidades, solo pueden empezar a implementar en las hospitalizaciones o cuando el animal se vaya de alta hospitalaria a casa, se pueden dar estas pautas para que los tutores puedan empezar a estimular este sistema nervioso. Luego, cuando ya lleguen aquí, pues ya empezaremos a trabajar de forma más intensiva, pero que estos inputs empiecen a llegar de la forma que sea y donde sea, pero que vayan llegando. Entiendo que estos pacientes son bastante complicados. ¿Cuáles son los retos o dificultades que os encontráis más a menudo? Bueno, al final en neurorehabilitación, al final como tenemos que estimularles mucho a que hagan un movimiento concreto, pues aquí es donde viene la parte más creativa también, ¿no? Decir, ostras, ¿cómo puedo hacer que este animal haga este movimiento? Entonces, aquí encontrar la motivación que motive a ese animal a que te tire hacia adelante mientras le estás reeducando la marcha en la cinta andadora. Pues hay perros que si no les gustan las chuches, pues probamos con yogur. O mira, una vez encontramos un perro que le motivaba que un peluche que teníamos, que era un cerdito que hacía un pitido, pues tenías que irle dando al pitido porque el perro ahí se animaba, pero si lo probabas con otro juguete no funcionaba, tenía que ser ese cerdo con ese pitido concreto. Pues hasta que nos dimos cuenta que eso es lo que hacía que el tío tirase adelante y entonces podíamos hacer el movimiento, pues fue eso, ¿no? Encontrar la motivación creo que es un punto clave. Y después, si algo no funciona, cambiar y probar otra cosa. Pero si llegas a un momento en que te has estancado, pues pensar y darle la vuelta a ver si por ir probando cosas, no quedarte solo con esto no funciona y ya está. Sí, en neurorehabilitación a veces no hay muchos estudios de pautas muy específicas, entonces sí que de vez en cuando vamos revisando qué es lo que se ha publicado en medicina humana para coger ideas de... Evidentemente no se va a poder extrapolar al 100%, ¿no? Porque hay, por ejemplo, en humana te dicen, vale, pues mueve el brazo, flexiona el codo, ¿no? Y eso a un perro no se lo puedes normalmente pedir de forma muy consciente, ¿no? No tenemos este hándicap de la comunicación, pero entonces te lo inventas, ¿vale? ¿Cómo podemos aplicar este ejercicio al perro? ¿Vale? ¿Cómo vamos a intentar que nos haga este movimiento? ¿O qué tipo de terapias usan? ¿O cómo las usan? ¿O en qué frecuencia? ¿O cómo estimulan ellos ese sistema nervioso? Y entonces, pues nosotros nos inventamos la manera de adaptarlo para los pacientes. Sí, de hecho en nuestro grupo de WhatsApp del equipo lo que siempre compartimos es, he visto en el Instagram de este centro de fisioterapia en Estados Unidos que hacen este ejercicio con los gatos para que hagan no sé qué. Oh, qué buena idea, tal. Pues, y estos son lo que nos compartimos, porque son ideas que vas encontrando o incluso los propios tutores, hay tutores muy creativos. Sí, hemos sacado Hemos ideas sacado y ideas. cosas de los propios tutores, sí. Dicen, me he inventado esto porque tal cual, y es como, wow, ¿dónde lo has comprado? Que yo también lo quiero. O sea, que bueno, es muy retador. Y ahora que hablas de los tutores, ¿es fácil involucrarlos en toda la terapia de rehabilitación de sus animales? Bueno, hay que ser muy psicólogo. Depende del caso, Depende. pero normalmente en los casos neurológicos, así como más graves, que no están ambulatorios, ellos están muy implicados porque son los primeros que quieren ver resultados de que el perro se vuelva a levantar, se vuelva, bueno, perro, gato, sí, como decíamos, varias especies, pero ellos son los primeros implicados y yo creo que precisamente en los casos neurológicos no cuesta demasiado. No. Además les explicas pues lo importante que es que ese sistema nervioso reciba el estímulo constante a lo largo del día, de que no va a servir de nada que nos lo traigan una hora y luego en casa no hagan nada. Y ellos se conciencian bastante. Sí, además suelen ser casos que vemos muy a menudo, sobre todo si son no ambulatorios o no tienen sensibilidad, claro, pues hay veces que tienen que venir cada día o cada 2 días y bueno, al final creas un vínculo con ellos y una amistad que te lo cuentan ya todo. Entonces,
suelen ser bastante implicados en este sentido. Sí, además, claro, muchos no tienen experiencia, ¿no? En qué pasa cuando mi perro ya no se levanta, cómo le ayudo, cómo lo manejo. Ahí normalmente se combina con además un tema de incontinencia, ¿no? Entonces, esto también a veces les cuesta un poco de gestionar y ahí también intervenimos nosotras mucho en, vale, ¿cómo gestionas un pastor alemán de 45 kilos que no se levanta? Vale, pues mira, lo puedes coger así, lo puedes ayudar así, pues en casa te doy la idea de cómo lo tendrías que tener en casa para que él esté confortable y para que sea más cómodo para ti, ¿no? Cómo manejar esas situaciones. También creo que parte de nuestra labor en estos casos es asistir, asesorar al tutor cómo manejar en casa un animal de estas características. Habrá tutores que a lo mejor no tienen acceso a servicios como dais vosotros aquí en el CRAR, o veterinarios que no tienen a quién derivar casos de este tipo. ¿Qué mensajes clave daríais a un veterinario generalista sobre cómo integrar la neurorehabilitación en su práctica diaria? Yo sobre todo los ejercicios. O sea, enseñarles, pues si el perro no se puede mantener de pie, pero todavía no se levanta, vale, pues hay que practicar justamente ese ejercicio. Entonces, que observen al animal, que ahí sí que hay que ponerse manos a la obra con el tutor. Pues mira, se levanta, sí, que haga una sentadilla, pero tú lo tienes que ayudar y vas haciendo este movimiento varias veces al día. Yo creo que si tú pautas unos buenos ejercicios en función del caso, ostras, si tienes un láser, pues mucho mejor, pero si no lo tienes, mínimo que tenga eso, porque eso es lo que va a hacer realmente el cambio. De hecho, neurorehabilitación no es hacer láser, es hacer justamente todas estas pautas. Que además tienes un láser que te acelera todo el proceso, pues fantástico, pero si no lo tienes, no es vital, creo yo. Sí, es que tengan un poco las pautas de cómo trabajar en casa. Pues a veces sí que nos llegan, tutores que yo sé que mi perro tiene un caso neurológico grave, pero yo no puedo venir 3 veces a la semana porque ya llevo mucho dinero gastado en la cirugía, en la resonancia. Claro, son familias que ya vienen de un trayecto Sí. largo y que ya han gastado muchos recursos. Entonces, pues a veces simplemente es dar las pautas para que ellos lo hagan en casa y que lo sigan trabajando, que si no pueden venir aquí no significa que no se puede hacer nada con ese animal. Sí, y luego aquí les asesoramos mucho a nivel de ayudas ortopédicas. Pues mira, todavía la silla de ruedas no, pero ponle este arnés y paséalo así, ponle estas botitas para que no resbale, o estos correctores propioceptivos para que corrija la postura de estas patas, o bueno, ideas caseras que se puedan inventar. Todo esto para intentar facilitar todo lo que sea el movimiento. Entonces, todo esto lo podemos asesorar. Yo, de hecho, he hecho visitas telemáticas con gente de Perú porque no tenían nadie cerca y decía, tengo este caso, digo, mira, pues prueba a hacer esto y esto y esto y bueno, ya les das una pequeña ayuda. O sea que se pueden hacer muchas cosas. Bueno, hemos llegado al final del último episodio. No sé si queréis compartir con los oyentes cómo os pueden encontrar, no sé, la web del centro, Sí. cómo os pueden contactar. Nosotros, bueno, estamos en la calle Wellington, número 7 de Barcelona, aquí muy cerquita del Parc de la Ciutadella, en el metro de Marina. Entonces nos podéis encontrar en redes sociales, @crarbcn y en LinkedIn. Y luego también tenemos la web, que es crarbcn.com. Y luego tenemos los mails, info@crarbcn.com, referencia@crarbcn.com. Bueno, es todo igual, es muy sencillo. Pues muchísimas gracias a las dos por compartir este rato con nosotros. Ha sido muy interesante, de verdad, ha sido un placer. Y gracias a todos los oyentes por también acompañarnos en esta serie de episodios. Si os habéis quedado con dudas o tenéis algún comentario, os animamos a que nos dejéis algún comentario o pregunta y lo tratamos de resolver. No olvidéis de suscribiros y compartir este episodio si os ha gustado y nos vemos en el próximo episodio de Birback Contigo. Hasta pronto. Gracias por escuchar Birback Contigo. Síguenos para estar al día de los últimos contenidos de formación veterinaria.